Hola mis amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar injertados por gracia, la teología del olivo de Pablo. El apóstol Pablo utiliza la figura del olivo para enseñarnos una gran verdad, que ahora el pueblo gentil fue injertado en el plan de salvación. Había un plan de salvación diseñado para el pueblo judío. Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia, pero también había una promesa que Dios iba a llamar pueblo suyo a pueblo que no era parte de la promesa. Ahí es cuando entramos nosotros los gentiles en el plan de salvación. Esto no indica que todos los judíos van a ser salvos y tampoco todos los gentiles serán salvos. Simplemente indica que tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos, el mismo acceso al conocimiento de la verdad para poder ser salvos. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 16 al 24, nos muestra esta gran verdad, que Dios en su gracia ha incluido a los gentiles a ser participantes de la salvación juntamente con el pueblo elegido de Dios, que son los judíos. Hablemos en primer lugar quién es el olivo y por qué. Aquí en esta metáfora, en esta ilustración, Pablo enseña que el olivo es el pueblo judío. En esta ilustración, el olivo no es Jesucristo. Está hablando Pablo acerca de el olivo original, que es el pueblo de la promesa, porque están arraigados en Abraham, Isaac y los profetas. Dios les habló, hizo un pacto con ellos de ser su Dios, revelar sus leyes y guiarlos por el camino hacia la nueva tierra, una tierra que fluye leche y miel. Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia, de estar con ellos, de ser su Dios, de manifestarse a ellos y revelarles sus leyes, porque Dios siempre ha querido salvar a su pueblo, a Israel, a los judíos. Aquí la savia que alimenta las ramas son las bendiciones, las promesas que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. El olivo es el canal elegido por Dios para traer la salvación al mundo. ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. El Mesías nació del pueblo judío. Ahora hablemos de las ramas injertadas, los gentiles. Pablo habla acerca de esta paradoja, ya que no era algo normal injertar una rama silvestre en un árbol cultivado. Pablo enseña esta ilustración para resaltar la gracia divina y el amor de Dios hacia los gentiles. Aquí las ramas que son injertadas es el pueblo gentil. Todos los que no son judíos representan el olivo silvestre. Al hablar del proceso de injerto, tenemos que entender que las ramas silvestres no pertenecen al original olivo. Sin embargo, por medio de la fe, Dios injertó a los gentiles en el tronco principal. Y el beneficio es que al ser injertados, los gentiles ahora participan de la savia y de las bendiciones de Dios juntamente con los judíos. Romanos 11:17. Eso significa que tanto los judíos como los gentiles ahora participan del plan de salvación, de la gracia de Dios, y participan también de las promesas espirituales. Ahora judíos y gentiles estamos dentro del plan de salvación. Esto no indica que ya está asegurada la salvación para los judíos y para los gentiles, y que todos
al fin de cuentas seremos salvos. Solo indica que entramos en el plan de salvación con las mismas oportunidades. Pero cualquiera que se rebele, se endurezca, será cortado y también se secará porque no recibe los nutrientes y la savia del tronco del árbol, la cual viene de parte de Dios. Ahora hablemos a qué se refiere con ser arrancados del olivo. Hay una advertencia. El orgullo espiritual, la soberbia, la maldad y el pecado nos pueden separar y seremos arrancados del original olivo. Pablo habla que aún las ramas originales, los judíos, muchos de ellos fueron arrancados de la savia del olivo y fueron condenados y se perdieron. Romanos 11:20. Los judíos, al rechazar al único que podía salvarlos, a Jesucristo, eso los separa de la salvación, del alimento que viene de Dios, de la oportunidad de recibir la vida eterna, y por ello ellos fueron desgajados, separados del original olivo, y nosotros los gentiles fuimos injertados. El apóstol Pablo da una advertencia a los gentiles, a las ramas silvestres que fueron injertadas, que también ellos pueden ser arrancados por su soberbia, por su maldad. El pueblo gentil no debe de jactarse frente a las ramas caídas, aquellos judíos que fueron arrancados, porque la realidad es que el que nos sustenta es la raíz. Dios nos da esa savia para poder vivir y confiar en Él y ser alimentados de la vida espiritual y de sus promesas. En Romanos 11:22 nos habla de la severidad con la que Dios separó a muchos de los judíos. De la misma manera, Dios puede separarnos, Dios puede arrancarnos nuevamente, porque Dios es poderoso. Por eso es importante que no nos separemos de Él, que sigamos unidos a Él. Y así tenemos la oportunidad de encontrar salvación y vida eterna por gracia. Es muy importante entender que ser arrancados no significa que fuimos salvos y luego perdimos la salvación, ya que un verdadero hijo de Dios jamás será arrancado. Jamás perecerá, tiene vida eterna y nada ni nadie podrá separarlos del amor de Cristo. Jesús, nuestro buen pastor, no pierde a ninguno de los suyos. Él dijo: nada podrá arrancarlos de mi mano, porque Él es el buen pastor. El ser arrancado no significa ser separado de la salvación, sino ser separado de las promesas, de la oportunidad de conocer la verdad y de alcanzar la salvación solo por gracia y no por mérito propio. Hay muchos creyentes en las iglesias que no han sido salvos, solo son convencidos pero no convertidos. Ellos pueden ser arrancados si no permanecen, si Dios no les otorga la salvación, pero aquel que Dios le salva tiene vida eterna. No es una vida temporal, es una vida que no perecerá jamás. Mientras la puerta está abierta, tiene oportunidad todo gentil de venir al conocimiento de la verdad, y en su momento Dios les va a dar salvación si se entregan y se arrepienten. No debemos de confundir esta ilustración con la ilustración que Jesús menciona al decir: yo soy la vid verdadera. Son dos cosas diferentes. Hay que ver el contexto para entender bien a lo que se refiere y hacer una correcta interpretación. También es importante conocer toda la doctrina para no caer en malas interpretaciones. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Comparte.